Hola, hola, muy buenas. Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni aun la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das al disfrutar de tus mandamientos. A nuestra querida comunidad hermana y a nuestros queridos hermanos dispersos en todo Capital Federal, a nuestros queridos amigos en provincia de Buenos Aires, en Sucatapit, San Miguel, a nuestros hermanos en San Nicolás de los Arroyos, a nuestra familia en Argentina, Chubut, Trequeleos, Santa Fe, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Bariloche, Mendoza y en todo el resto de nuestra amada Argentina. A nuestros hermanos en Santiago de Chile, aquí, al ladito nuestro. A nuestras queridas comunidades hermanas también en Ecuador, en Bogotá, en Cali, Colombia. A nuestros amados hermanos también en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador. Nuestra amada familia de Guatelinda. Nuestros amados hermanos también en México, en Estados Unidos, a esta amada familia que nos ve desde California, también desde Los Ángeles, a nuestros hermanos en Canadá, en Vancouver, a nuestras queridas familias también en Europa, en España, en Italia y a nuestras queridas hermanas que nos ven desde Francia. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a seguir estudiando Apocalipsis en las palabras del apóstol amado, que es el apóstol Juan. Y Juan nos está mostrando una visión impactante. Él está viendo lo que nosotros venimos estudiando, que son los 7 sellos del Apocalipsis. Y venimos entendiendo que la imagen de estos 7 sellos, que se mantendrían como que nadie puede abrir, nadie puede entenderlos, y lo leímos en la profecía de Isaías, que aunque el pueblo lo podría tener, aunque el pueblo escogido como el pueblo de Judá lo podía tener en sus manos, no podía entenderlo. Y Juan lloraba mucho porque decía, ¿quién es digno? Y el ángel le dice, no llores más porque hay uno que es digno. Hay uno que es digno. Dice, el cordero inmolado en la cruz tiene el honor, la gloria, el poder que ha recibido del Padre para abrir estos sellos. Y es impresionante porque Él puede hacerlo. El Mesías nos ha dado la correcta interpretación de cada uno de los mandamientos. Él es Señor. Él dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Yo voy a darte la correcta interpretación. Yo te voy a decir lo que es realmente lícito hacer en el día de reposo. Lo que mi Padre dijo, pues Él no cambia. Él no ha cambiado. Y así entendimos que los primeros 4 sellos del Apocalipsis eran estos 4 jinetes. Muchos podemos entenderlo de varias maneras y sería un error de mi parte creer que yo puedo interpretar el Apocalipsis y decir esto es así como se los digo, pero sí podríamos a través de las escrituras poder tener noción de esto, ya que el mismo apóstol Pablo dice en parte sabemos y en parte profetizamos. Como quien ve de forma borrosa como un espejo. Y antes los espejos no existían como los que conocemos, que se ve tan nítido, sino que eran superficies que eran reflejantes, ¿está bien? Como el agua o como el bronce bien bruñido, por ejemplo. Y uno podía alcanzar a ver, aunque un poco borroso. Y esa forma de ver así la podemos encontrar a través de las escrituras. Estos 4 jinetes del Apocalipsis, o estos 4 primeros sellos que estudiamos, sabemos que históricamente corresponden a un episodio que ya pasó, ¿sí? Podríamos corresponderlo como la profecía de Zacarías, o como las 4 bestias, por ejemplo, de Daniel, o como las profecías de Joel, del saltón, del revoltón. Y podrían ser, claro que sí, una interpretación correcta, el término literal o el peshat histórico, es decir, fue los 4 imperios que acecharon al pueblo de Judá y al mundo, como fue Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Claro que sí, puede interpretarse así. Podría interpretarse también así como lo hemos venido tratando de interpretar también, que estos 4 momentos se vuelven a repetir en el futuro, y eso es lo que Juan está viendo, porque de hecho a Daniel le dicen, esta visión que ves de estos 4 bestias o estos 4 caballos son para el tiempo del fin. Entonces es una imagen cíclica que se repite. Y
entender lo que sí pueden ser 4 cosas que van a suceder y empezamos a interpretar un poco de la señal del anticristo que venía con paz y que después de esta aparente paz que traía, lo que traía detrás era el caballo bermejo, Babilonia con mucha muerte, con tiempo de hambruna, como entendimos el caballo negro, por ejemplo, y que después de eso venía el Hades, la muerte, un caballo sucio y rodado como el signo de la terrible Roma. Y entendimos eso de los 4 sellos. Puede ser histórico, sí, puede ser que esté por venir también. ¿Quién soy yo para decir que no puede ser? Eh, y el quinto sello, ¿sí? Que estuvimos estudiando también, que era esto que se abría este tiempo, donde se podían ver el alma de aquellos que padecieron, de estos justos, que se dice que están bajo el altar. Y ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestras sangre en los que moran en la tierra, almas de personas que vivieron, murieron como mártires y con vestiduras blancas, hablan, recuerdan y piden delante de Dios que se haga justicia. Y Dios le dice, esperen un poco más de tiempo hasta que sus consiervos tengan la misma oportunidad que ustedes de entrar. De hecho, quiero empezar con esto y vamos a terminar de esa manera. Lo mismo que pasó antes, va a terminar pasando con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que bástale al discípulo ser como su maestro. Y muchos dirán que me estás diciendo entonces que el apocalipsis ya pasó para cada persona que vivió y murió. Y lo que quiero dar a interpretar es que si bien uno puede tener una visión histórica de lo que ya pasó, ver que puede estar sucediendo en nuestro ser en cada momento, o puede ser futura. Las tres pueden ser válidas. Yo no podría invalidar tal cosa. Lo que digo es que hasta ahora hemos podido ver que los 4 sellos ya pasaron, ¿sí? De forma histórica, pero puede ser que también estén por venir. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque entendimos ese quinto sello, entendimos que el sexto sello, totalmente el futuro, ¿sí? Con este cielo de silicio, como dijo el apóstol Pablo, se funde el cielo, la luna de sangre, ese gran terremoto, los pies del Mesías en la tierra, en el Getsemaní, y que lo estremece toda la tierra. Sí, pueden hablar de futuro también. Y ¿por qué quiero que podamos ser flexibles en el momento de interpretar Apocalipsis? Porque nadie a ciencia cierta podrá decir fehacientemente esto es así y no se mueve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la profecía es dinámica con respecto a las cosas que uno ve o a las cosas que uno está viviendo. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque inclusive entre este sexto sello que vimos, que es la llegada del Mesías, y el séptimo sello, estudiamos que había una pausa. Esta pausa, como lo dice el capítulo 8, esos 30 minutos de silencio, también lo vimos en la profecía de Ezequiel, que antes que vengan, dice, los 6 juicios o los 6 ángeles a raer la tierra, el Señor dijo, para un poco que voy a sellar a mis escogidos. Y entendimos que ese sello de los escogidos, según Ezequiel 9, obviamente, no según mi interpretación, era aquellos que en su corazón, dice, les dolía las abominaciones del mundo. Entonces tú te das cuenta que realmente hay algo especial en una persona cuando, no sé, ve algo del mundo, Vegas, baby, Vegas, ¿sí? Y en vez de sentirse apasionado por el desdén, por todo lo que puede ofrecer el mundo, se siente repudiado y dice, eso no agrada a Dios. Y eso sabes que no lo puedes crear tú, eso es un don de Dios. Y eso lo vimos que lo podía hacer el Mesías a través de su muerte. Y de hecho entendimos que el nuevo pacto, como está determinado en Jeremías 31:31, dice que se iba a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sí, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Voy a escribir mi ley, mis mandamientos, que no están abolidos, en su mente y en su corazón. Y es interesante porque dice que los va a colocar en nuestra mente como un sello, como una marca, sus mandamientos. Entonces, bien podría interpretarse esto como aún en nuestros tiempos, que no necesariamente son sellados, como muchas religiones nos dicen, solo su religión son sellados, sino que bien podrían ser sellados esta multitud emblanquecida de cada generación, aquellos que en su corazón ha escrito las leyes de Dios y en su mente en todo momento. ¿Puede ser una interpretación? Sí, puede ser una interpretación actual. No necesariamente tengo que esperar, ¿sí? Cíclicamente que llegue un tiempo específico, aunque puede serlo. Pero ¿qué tal si ahora en nuestros tiempos estos sucesos del Apocalipsis están pasando? ¿Qué tal si actualmente muchos de nosotros hemos pasado por esos 4 caballos del Apocalipsis y hemos podido sobrevivir tal vez a ese momento y decir, wow, Dios, gracias te doy por el entendimiento que tú me has dado, pero ¿hasta cuándo nos juzgas toda esta maldad? Y el Señor dice, para un poco,
tengo que sellar a mis escogidos, tengo que usar estas terribles cosas que pueden pasar, el coronavirus, las infecciones, todo esto que está pasando, como una forma de ser un crisol para limpiar el oro que es mi pueblo. Porque si el oro es si somos más preciados que el oro, y debe ser pasado por fuego para ser limpiado, cuanto más nosotros, ¿no? Que somos más preciados que el oro. ¿Puede ser eso una interpretación? Claro que sí, puede ser histórica, como ya todos lo sabemos, que el Apocalipsis son hechos que van a pasar y terribles y dignos de una película. Sí, puede ser, no lo niego. Lo que digo es, ¿qué tal si damos otra mirada? Y estos hechos pueden estar pasando en mi vida actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque justamente venimos hablando, y es el tema del 8 y del 9, las trompetas. Estas 7 trompetas y 6 primeras trompetas que son trompetas de juicio y una séptima de exaltación. Muchos lo podemos tomar de una forma como hechos que van a suceder. Quiere decir que viene los primeros 4 sellos, el quinto, el sexto, sella a sus escogidos y viene con el séptimo sello todas las trompetas y son los juicios. ¿Puede interpretarse así? Yo no digo que no. Puede ser interpretado de esa manera. Pero es muy llamativo, querida familia, que justamente sean 7 ángeles con 7 trompetas y hayamos estudiado también cuando empezamos en este estudio en las iglesias del Apocalipsis, de todo el capítulo 2 que estudiamos, y justamente la palabra dice que eran 7 ángeles, o 7 malaj, 7 malajim, como quiera decirle, 7 mensajeros realmente. Estudiamos que la palabra malaj se puede interpretar como un mensajero, y tanto así porque dice que estos mensajeros hablaban. Decía, bienaventurado el que lee y también el que escuche las palabras de este libro. Entonces, podríamos interpretar que esto no tienen que ser ángeles con alas, ¿sí? Volando en los cielos, sino que bien podría interpretarse como personas, líderes de esas comunidades, históricamente que existieron, como son las 7 iglesias de Asia, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Y esa es mi invitación en este estudio. ¿Qué tal si las pensamos como actuales? ¿Qué tal si la palabra de Dios es viva y eficaz y es cíclica? ¿Y qué tal si estos son juicios silenciosos a nuestras vidas? Sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Créanme, no estoy desvalidando las interpretaciones generales que dicen que esto va a ocurrir y va a pasar y va a ser un tiempo tremendo digno de película. Pero solamente les invito a que piensen, ¿será que esto puede estar pasando en mi vida ahora? Porque cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis y vimos sus características, nos llamó la atención que se parecían mucho, no solamente a etapas de la iglesia primitiva, sino a etapas de las iglesias actuales. Vimos, por ejemplo, que Éfeso era una iglesia que terriblemente guardaba la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Dice que tenía un problema. Ellos hablan en hebreo, saben traducir, hacen de todo, pero se habían alejado de su primer amor. Ese era Éfeso, ¿sí? Luego vimos que Esmirna era una congregación que iba a pasar mucha tribulación. Pero ¿sabes qué? Dijo, si eres fiel hasta el final, la muerte segunda no te tocará. La tercera, que fue Pérgamo, muy parecida a Tiatira, esta iglesia que es producto, como dice Pérgamo, una mezcla. De decir, bueno, tú adoras esto, yo adoro, tú adoras lo otro, hagamos una mezcla entre esto y ya está. Y entre esa mezcla parió a Tiatira, un sistema apóstata, ¿sí? Que dijo el Señor, tengo contra ustedes que guardan a esa mujer llamada Jezabel. Y vimos que justamente Tiatira es la ciudad de Samiramis, de la Madre de Dios, de la Reina del Cielo. Y quiero ser respetuoso con este tema porque en ningún momento estoy hablando de Miriam, la madre de Yeshua, de María, la madre de Jesús, sino de esta Reina del Cielo que si ustedes leen las profecías de Jeremías, ya existió desde mucho tiempo antes. ¿Sí? Ya aún en el tiempo, si quieren estudiarlo, de 2 Samuel 23, cuando Josías empieza a eliminar los ídolos en la casa del Señor, ya existían las figuras de Astarte, de Samiramis, o de esta mujer Jezabel, o de todos estos ídolos que ya existían. ¿Está bien? Y es muy interesante eso. Ahora, ¿será que existe un sistema actualmente como estos? ¿Será que actualmente puede existir un sistema que se parezca a estas iglesias? ¿Será que actualmente podemos conocer o identificarnos nosotros, decir, wow, yo me parezco a la iglesia de Efeso, que estudio un montón, que quiero estudiar la palabra hebrea, sí, sí, pero me he olvidado del primer amor? Me he olvidado de orar, de devoción, de ayuno, de salir cantando por la calle alabanzas del Señor, pero no tengo el mismo amor que antes. Es que yo ya solo escucho canciones hebreas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que me lo enseñó mi esposa, que lo escuchó, que me gustó mucho, y es, nadie, nadie canta como Efraín. Tú puedes escuchar a Judá cantar,
en hebreo y es muy lindo, pero como Efraín clama, aún en su ignorancia, aún el Efraín disperso, aún el pueblo cristiano, no conociendo la totalidad del Evangelio y la palabra de Dios, la forma de adorar y de postrarse, wow. No estoy diciendo que estén bien, digo que hay algo, no podemos decir que todo está mal, pero es algo que el mismo Señor le dice, está bien, estás perfecto, ya estudias la Torá, estudias los mandamientos, reconoces a los falsos, pero tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Y si no lo haces, voy a retirar el candelero de ti. Y ¡pum! Llega la primera trompeta. Qué interesante que es un juicio muy parecido a lo que a la primera iglesia se le acusa. Y no lo voy a repetir porque es del mensaje del video anterior, pero te invito a que lo revises. Y luego llega con el segundo mensaje, Esmirna, una iglesia que sufre mucho. Pero a veces en el sufrimiento muchos están dispuestos a irse para atrás. A muchos nos gusta escuchar la falsa doctrina del arrebatamiento y que nos vamos todos, claro, porque todos quieren irse al cielo, pero muy pocos quieren padecer como su maestro. Y él lo dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. Y a los que no soporten ese último momento, dice, ay de ti, porque te tocará la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Morirás en lo físico, también en lo espiritual. Y luego también la iglesia de Pérgamo y Tiatira, muy parecidas, iglesias de mezcla, este sistema apostólico romano que quiere hacer negocio con la palabra de Dios y que pone a una madre de Dios, una reina del cielo, para que todos la adoren eh, y para corromper con idolatría al pueblo. Y eso lo venimos estudiando. Eso. Entonces, ¿cuál es mi punto en este día que vamos a empezar? Tratemos de pensar que estos juicios a la iglesia sí pueden ser que históricamente vayan a suceder como un hecho apocalíptico. Sí, te invito a que pienses esto. ¿Qué tal si estos juicios son juicios silenciosos que pueden estar sucediendo en cada generación, para cada persona, y que cada mensajero es cada vez que alguien le predicó a alguien, cada vez que alguien le predicó a Tiatira, le predicó a alguien que dice, no, yo soy apostólico romano y católico y yo y esto y yo adoro a la Virgen y todas estas cosas, como a Tiatira, y si esa persona no escuchó, bueno, viene ese castigo, viene esa reprensión como uno de los juicios del Apocalipsis. ¿Qué tal? Porque si no, todas esas personas quedan sin juzgar aparentemente, sin tener la oportunidad de arrepentirse, porque recordemos que el juicio, que las pruebas, también son misericordia. ¿Cuántos de ustedes a través de una prueba o un momento difícil fue el momento en donde finalmente entendieron las cosas y dijeron, bendito sea Dios cuando me dio tal enfermedad, cuando pude parar, o aquel accidente, o aquella bancarrota, porque pude buscar a Dios? Entonces, vamos a ver los siguientes ayes, ay, 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 y los siguientes trompetas del Apocalipsis. Y sí, mirándolo como un aspecto futuro, pero te invito a que reflexiones si nosotros podemos ser esa iglesia, y siendo esa iglesia como la que sigue, que es Sardis, una iglesia que no completó sus buenas obras, no las completó. Sí, dejó de ser idolatría, pero el resto de mandamientos no me copa. Eso de guardar el sábado, como lo conoce en el mundo cristiano, o nosotros, que guardamos Shabbat, que no guardamos sábado, guardamos Shabbat, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, que es el día que Dios instituyó, al menos en Génesis capítulo 2, mucho antes de la ley, y que prometió que vamos a volver a estandarizar como en el mundo, como dice Isaías capítulo 66. Así que acompáñame a ver hechos históricos que pueden pasar en el futuro, sí, pero a reflexionarlos, si esto puede estar pasando en mi vida, y es un juicio silencioso del cual no tenía idea que me estaba sucediendo. Apocalipsis capítulo 9, en las palabras del apóstol Juan, verso 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y ya vimos que este ángel puede ser la palabra malaj, o sea, el quinto mensajero que toca la trompeta. No quiere decir necesariamente que sea el sonido del shofar, sino puede ser la palabra de Dios que es como trompeta. Eso lo estudiamos ya en Éxodo capítulo 19 en adelante, verso 5 adelante, cómo Dios usó el shofar para hablar. Y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y es interesante porque justamente Sardis, este sistema que proviene de Tiatira, de este sistema idólatra, tiene nombre de que vive pero no está vivo.
Es un hombre que dice, no, yo tenemos poder, podemos sacar fuera demonios, podemos hacer milagros, un montón de cosas, prodigios increíbles. Pero justamente el castigo para esta iglesia tiene que ver con eso, tiene que ver con que se jacta de echar fuera demonios, de cosas terribles. Y justamente si se dan cuenta, es el mensaje para ellos o el castigo para este sistema es lo mismo que profetizan o que profesan que ellos pueden dominar. Y dice, y abrió el pozo del abismo. Verso 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y si bien lo del pozo del abismo es muy llamativo, la verdad que sí, es muy llamativo, yo inclusive tratando de buscar siempre una referencia a este tema, porque recuerden que acá en Generación Desafiante no tratamos de interpretar nosotros la Biblia, sino permitirle a la Biblia, a las escrituras que se interpreten a sí mismos. Y yo no sé si ustedes se recuerdan el episodio con el endemoniado Gadareno. Dice que el endemoniado Gadareno, ¿sí?, de lejos vio que el Mesías llegaba en su barca y se le acerca y le dice, Jesús, hijo de David, ¿sí?, hijo del Dios Altísimo, o sea, ¿qué tienes contra nosotros? Nos has venido a atormentar antes de tiempo, ¿no? Entonces, Yeshua no tiene mucho que hablarlo, claramente. El tipo, imagínatelo en el piso, desesperado, le dice, ¿cómo te llamas? Y dice, ahora sí, me llamo Legión, porque somos miles los que estamos aquí. Entonces, no lo dejan hablar mucho al Mesías porque dice, este manda una palabra y nos va a echar fuera. Entonces, tratan de negociar, así es el diablo, siempre quiere negociar. Y les dicen, no, 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 lo único que te pedimos es algo, como que si el demonio pudiera pedir. Le dijo, una petición. ¿Alguna vez pensaste que un demonio le pedía algo a Jesús? Ahora, escucha bien, te pido que pongas mucha atención. Es solo una interpretación, pero es bíblica. El demonio le dice así, te rogamos que no nos envíes al abismo. Qué interesante que Juan también dice que ese lugar terrible, que es como la cuna del demonio y de el antro donde están todos estos tipos de demonios, y dice que cayó una estrella, ¿podrían convalecer a esos 2/3 partes de los demonios, de estos ángeles que se rebelaron y cayeron a la tierra? Pueden ser. Pero piensa conmigo, ¿qué tan terrible tiene que ser el abismo para que los demonios no quieran ir? Si allí hay más demonios. Imagínate qué tan terrible debe ser para que los demonios, 6.000, una legión de demonios, le pidan al Rey de Reyes, solamente te pedimos algo, Jesús, Hijo del Altísimo, no nos envíes al abismo. ¿Y qué les dice? Que bueno, mándanos algo parecido, lo que significa inmundicia o impureza a un animal inmundo, como es el cerdo. Mándanos allí. Y dice que el Señor le dio permiso de irse ahí, y ahí estaban esos cerdos endiablados y se lanzaron también igual a un abismo. Pero lo que digo, bueno, y alguien me dijo, de ahí viene la tradición del jamón endiablado, no sé si alguno lo sabía, jamón picante por este comentario. Pero el punto es que los mismos demonios le tienen miedo al abismo y dice que salen como, como saltamontes, como grillos, como langostas gigantes. Es impresionante eso. Entonces dice, verso 2, y abrió el pozo del abismo, este abismo que les comento, y subió humo del pozo. Y aquí es importante porque según las interpretaciones, no sé cómo, ¿se acuerdan en segunda de Samuel? Decía que el humo que brota de la nariz de Dios es como la decepción, como el enojo de Dios. Y es muy interesante porque dice que de ese pozo subió humo del pozo, humo de un gran horno. Recordemos que todos estos juicios son de parte de Dios, o sea, Dios permite todos estos juicios, como lo vimos en Ezequiel, estos devastadores que van a venir, van a ser para que Dios haga la obra que Él dijo que iba a hacer. Dijo, yo voy a castigar la maldad de este mundo, y lo va a hacer a través de estos juicios y de estas trompetas. Y dice, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3, y del humo salieron langostas, ahí está, sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y es increíble, yo no sé si ustedes lo alcanzan a visualizar, pero también habla de langostas cuando habla en Éxodo, que fue una de las plagas de Egipto, y que el Señor dijo, si tú me obedeces ninguna de las plagas que envié a Egipto, te voy a traer a ti. Entonces es interesante porque justo antes de esto está sellando las frentes de aquellos que son sus hijos. Entonces se podría cumplir eso tranquilamente. Ahora, es interesante lo del abismo, y hay una película que, bueno, saludo a la familia sacerdotal de los Benicio,
que justamente hablamos de una película que nos llamó la atención, no la voy a poner por cuestiones de copyright, pero fue interesante, se llama Pacific Rim o Titanes del Pacífico, donde justamente estos monstruos que son como langostas salían, adivinen de dónde, de un abismo en el mar, de los más profundos del mar, y salían del abismo. Y decían que estos monstruos que salían del abismo justamente eran estos, y muy parecidos como cara de langosta, miren los dientes con colmillos y todo eso. Ahora, esta es una visión muy hollywoodense o muy apocalíptica, ¿no? Em, pero si yo continúo y no me salgo de esa visión de que algún día pase o eso, yo también puedo decirles que hay algo también terrible como ese monstruo y que tal vez yo veo todos los días. Y es la visión microscópica de los microbios, por ejemplo. O sea, si tú ves un microbio, no sé, el ácaro, a algunos les pasa a veces que les pican los ojos y en las pestañitas sienten como que algo les pica y tiene una cosita. Bueno, esos son ácaros, o en el cuerpo a veces, son pequeños parásitos, o estos protozoarios, o algún tipo de microbacterias. Y es interesante porque si tú la ves por microscopio, también parecen langostas, también tienen dientes, y podría ser esa otra interpretación. Repito, es interpretaciones. Podría ser que estos virus y estas bacterias también vienen a asediar, y se parecería algo muy actual de lo que estamos viviendo. Estos virus y estas bacterias que llegan como un juicio, justamente, eh, a asediar a las personas. ¿Está bien? No estoy diciendo que no, es que el hermano Lincoln le está diciendo que la gente que está sufriendo coronavirus está sufriendo esta trompeta. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es muy llamativo, justamente, que también tenga esta interpretación. La interpretación que el Espíritu Santo te lleva a ti a aceptar o que Dios te revele es inherente a lo que yo pueda estar diciendo, porque Dios tiene una relación personal. Pero lo que sí estoy diciendo es, permítele interpretar a la Biblia y entender ciertos detalles de mucha inherencia. Verso 4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces sí es muy llamativo que dice que no dañen a la hierba de la tierra. Y si son monstruos gigantes, yo no me imagino un monstruo gigante. Ahí hay un árbol, permiso, permiso. Hay un pedazo de césped, no toco. Entonces, son estas cosas que me hacen pensar, es una interpretación mía particular, no tienes que estar de acuerdo, que estas pueden ser microbacterias, como las que te mostré recién ahora, que justamente no dañan las plantas ni nada, sino que dañan a la persona. Y si me permite seguir leyendo, es muy, muy interesante lo que sigue. Dice aquí, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Entonces dice, a todos los que no tienen el sello del Dios en sus frentes, a toda esta población que desechó la ley de Dios, desechó el pacto de Yeshua, que dijo, yo estoy con Yeshua, pero ese pacto de que escribir su ley en mi mente y en mi corazón, a mí no me va. Yo no quiero guardar, de hecho, la palabra dice en Éxodo capítulo 31 y el verso 2 en adelante, que el Shabbat es una taf, es una marca, es un sello entre Dios y su pueblo, entre Dios y su pueblo. Y es muy interesante. Y dice que no los va a matar. Entonces, ¿te imaginas un gran kaiju, un gran bestia que viene, te agarra, te muerde un poquito y te suelta? Es difícil la interpretación de esa manera. Por eso te digo, es mi interpretación nada más, pero yo nunca había un monstruo que te muerda un poquito y te deje vivo. Pero yo sí he visto microbacterias, parásitos y protozoarios asediar a las personas. Y de hecho, continúa leyendo para que puedas tener mi idea. En el verso 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, yo sí creería que esto pueden ser enfermedades que asedien a las personas, y es muy interesante porque si te das cuenta dice que los va a atormentar por 5 meses, ¿no? 5 meses, que serían 5 meses. ¿Y qué suceso ustedes recuerdan que pasó en 5 meses? Se los voy a traducir en días para que ver en el chat, luego me fijo quién le pudo acertar. Atención, es ¿qué suceso de juicio duró exactamente 5 meses? Lo voy a traducir en días. Ahí va no un acertijo, pero sí, para ver quién está ahí atento. 150 días. ¿Qué, qué suceso tomó 5 meses o 150 días? Vayan pensándolo. Y es muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 150 días o en 5 meses pueden pasar o haber pasado dos cosas. La primero es el diluvio. El diluvio, después que
tardó en secarse el agua, todo, fueron 150 días, fueron 5 meses. Entonces habla de un tiempo de juicio, un tiempo de juicio. ¿Y quiénes se salvaron de eso? O sea, justamente Noé y su familia. Noé y su familia que estaban sellados. O sea, es llamativo, es solo una interpretación. Otra forma más práctica de verlo, y bueno, le agradezco a mis amigos, le agradezco saludo a mi amigo David Peñalosa desde México, también, que siempre me recuerda todo este ambiente natural y cada vez que lo veo me recuerdo lo que él ama, que todo lo que tiene que ver con agroindustria y el campo. Y es que la langosta, justo que es el sistema que está tomando, como que salió langosta, necesita ese tiempo, necesita ese tiempo en lo que dura su etapa de vida. O sea, tiene una etapa de que nace, reproduce y muere apenas muy corta, de 5 meses o de 150 días. Entonces se puede interpretar de esa manera también, que tiene un inicio este juicio, pero tiene un fin también. Y es muy interesante porque dice en el verso 6, aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y aquí sí es un tema que a mí me golpea mucho, porque lo vivo a diario en el hospital. O sea, en el hospital y en el ambiente de salud a diario vivimos estas personas que dicen quiero morir y la verdad que no pueden, no pueden morir, pero tampoco pueden vivir. Están atados a un cáncer o atados a una leucemia o alguna enfermedad, muchos con alguna cuadriparesia, de los brazos para abajo no lo mueven y ellos quisieran morir, asesinarse y no pueden, no pueden y de verdad que, wow, esos momentos de enfermedades y tú puedes interpretarlo de dos maneras. Tú podrías decir, entonces, Lincoln, estás diciendo que el enfermarse y todo eso es un juicio. Yo creo que es una oportunidad. Después de ver tantos años todo este episodio de la enfermedad, para mí el retardar la muerte, que es lo que aparentemente vemos, no es un acto de enojo, para mí es un acto de misericordia y es una oportunidad para hacer tikkun, lo que en hebreo se conoce como para rectificar. Yo creo que, yo creo que el que se extienda un poco más aún el sufrimiento, si te da la oportunidad para arrepentirte, para mí es un acto de misericordia. Yo pienso que es una bendición que un hombre que no tuvo el tiempo y que aún en su enfermedad tiene tiempo para reconciliarse con Dios, con su esposa, con sus hijos. Eh, para mí es misericordia. Y perdón si a alguien le ofende esto, pero lo digo desde la experiencia, desde más de 10 años que soy médico. Y para mí yo he visto que es una gran bendición. Muchos mueren en el instante y muchos dicen, murió sin dolor, pero tal vez no tuvo la oportunidad de juntar sus cosas y de arrepentirse, de entregarle su vida a Dios. Y si tú estás pasando por este momento, si tú estás pasando por un momento de dificultad o de dolor o de enfermedad, quiero decirte, como, así como el malaj, como el mensajero de la palabra de Dios, que es momento de entregar nuestra vida a Dios, de arrepentirnos de todo, de vivir como Él quiere que vivamos, en el tiempo que Él nos dé de vida, porque la vida es efímera. Tú me ves hoy a mí, pero puede ser que mañana yo no esté más. Eh, y si hay un mensaje que quiero dejarle a mis hijos y a mi esposa que amo, es busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si el Dios tiene ya una fecha para nosotros, está perfecto. Pero sin lugar a dudas, el extender muchas veces tiempo aún en medio del sufrimiento es una bendición de Dios para arrepentirnos y es misericordia. No me creen, vean la forma como Dios actúa. Dice que el Yom Teruah, el día de la venida del Señor, tiene 10 días de terrible, gran sufrimiento, sí, pero dice que extiende 10 días hasta Yom Kippur. Y el Señor hasta el último momento, aun cuando vemos todas estas plagas, todas las cosas terribles en gran manera, dice que el Señor hasta el último momento va a buscar quién se arrepiente, aún en medio de ese dolor. Y uno diría, wow, pero eso ya es demasiado, porque el que sufre ya con eso se arrepiente. Continuemos leyendo para que te des cuenta que aún mucha gente ni en el sufrimiento llega a un Yom Kippur, a un día de reconciliación con Dios para vivir un Sukkot eterno, una fiesta del tabernáculo eterno. Y si tú no crees que el dolor o la enfermedad puede ser una rectificación a tu vida y puedes llevarte a dos alternativas. Una, ¿sabes qué? A descansar en Dios, mejor haber vivido para Dios y morir para Dios y estar con Él para siempre, que no hacerlo. O la otra es que Dios sane, que Dios te levante de donde estás. Y si no crees que aún estar enfermo es una bendición, yo te invito a que pienses como piensa Job.
En Job capítulo 3 y verso 16, Job dice lo siguiente: ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Verso siguiente. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro? Ahí está, ¿ven? Es concordante al juicio que estábamos viendo. Muchos cuando buscan la muerte y no la encuentran. Y Job estaba pensando lo mismo. O sea, ¿para qué me hubieran abortado, estuviera yo muerto, que estar aquí queriendo buscar la muerte, pero no la encuentro? Entonces Job da una interpretación de esto. Él cree que va a morir. Entonces, esto es para muchos que dicen, no, es que Job sabía que Dios lo iba a levantar. Job dijo, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Y si muero, ya está, he vivido para él, ¿sí? Job quería cerrarle la boca al acusador que decía, este es un convenenciero, mientras que Dios decía, pero es justo, no, no, este de aquí, este es un mercader, es un comerciante porque lo bendices. Y Job tuvo la oportunidad de cerrarle la boca a Satanás y que Dios se sienta orgulloso de él. Ahora, ¿cómo viene eso? Con multitudes aplaudiéndote, saliendo en Facebook y YouTube con más de 50.000 millones de vistas. Y no, tiene que ver con una vida consagrada a Dios. Porque muchos podemos hablar, puedes decir lo que quieras. Al final de cuentas, lo que cuenta es lo que eres y lo que haces. Y eso lo conoce solamente a Dios en la intimidad. Verso 7, Apocalipsis 9. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenía como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Y esto es increíble, para aquellos que estamos en tiempo de coronavirus ahora, que justamente tiene una corona, como uno dice, wow, ¿cómo puede ser que este bicho, que justamente me mostraste una microfotografía que son horribles, tras eso tiene una corona? Y sí, justo este tiene corona de oro y sus caras eran como caras humanas. ¿Por qué? Porque justamente estos virus toman cuerpos humanos e infectan personas. Es solamente una interpretación. 8. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Y esto tiene que ver con las profecías de Joel. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos, carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces yo no necesito interpretar esto porque ya lo interpretó el profeta Joel en el capítulo 1 y desde el verso 6 dice, pues la langosta, como un ejército fuerte y numeroso, de dientes de león y colmillos de leona, ha invadido mi país. ¿Qué quiere decir? Que esto es un signo simplemente de juicio. De hecho, ya lo había profetizado Joel. Son signos o características de este juicio. Verso 10, Apocalipsis 9. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus alas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya entendimos lo que significaba 5 meses, ¿se acuerdan? 5 meses es el tiempo justamente que vive la langosta, y entendimos también que 5 meses fue el tiempo que duró en secarse el agua de la tierra, de sanar el agua de la tierra. 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Miren, entonces imagínense, vimos recién que los demonios tenían al abismo, pero hay un ángel del abismo, un mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, Abadón, y en griego es Apolión, ¿ok? Abadón o el destructor, ¿no? En griego Apolión, que es el destructor. Muchos dicen que este es Satanás, pero acompáñame a ver otra referencia, y repito, esta es la idea de que seamos compañeros de estudio bíblico, y es en qué parte de la Biblia ya lo habla. Y en Hechos 28, verso 22, mira lo que dice. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído. O sea, es como que hace una diferencia entre la muerte, el Hades, y el Abadón como tal, ¿sí? Entonces, muchos dicen que el Abadón se puede interpretar, muchos dicen que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe del abismo, y otras interpretaciones que me llamaron mucho la atención, como que el Abadón era el lugar de perecimiento antes de tiempo, o sea, es un juicio de Dios de morir antes de tiempo. Muchos dicen que es o para que no peques, como que dice, ya está, antes que esta generación, listo, lo retiro,
¿sí? Y como que si fuera un mensajero que te aparta antes de tiempo, ¿sí? Y es un juicio antes de tiempo de morir. Son algunas interpretaciones, otros lo hacen como Satanás, pero sí es muy llamativo que en Job 28 hace una diferencia entre el Abadón y la muerte. Dijeron, su fama hemos oído. Ahora, ¿tenemos miedo nosotros a esto? ¿Tenemos miedo al Hades, a este príncipe? ¿Tenemos miedo a estas langostas? Y bueno, solamente hagamos lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, sometamos nuestra vida a Dios. ¿A qué? A sus instrucciones. No, yo estoy sometido a Dios, pero adultero. Y no, viejo, no estás sometido a Dios. No, yo estoy sometido a Dios, pero justo me compré un televisor de 60 pulgadas y apenas en $10 que un amigo me lo consiguió. Y no, viejo, es robado. Lo que digo es que para poder decir, no, yo someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, es si yo estoy sometido a Dios, voy a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada y lo que le gusta al diablo realmente, que es lo opuesto a Dios. Entonces yo resisto en eso y él huirá de vosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos memorizado sus palabras? O sea, si tú ahora mismo, acompáñame, yo te pregunto, ¿me podrías decir cuáles son, no sé, no te voy a pedir todos los mandamientos del Eterno, pero sí, por ejemplo, las 10 primeras palabras, Hatzer de Barín, los primeros dichos de Dios, los primeros que escuchó el pueblo, según Éxodo 19, 20 y 21, después que les dio miedo? ¿Cuáles son esas 10 primeras indicaciones que les dio Dios? ¿Te las sabes? ¿Las tienes memorizadas, sometidas en tu mente? Recordamos la junta. Mandamiento número 1, Dios es primero. Él te sacó de la tierra de Egipto, Él es tu Señor. Él es Ejat, Él es uno. Mandamiento número 2, ¿te acuerdas? No te postres delante de otras imágenes, no las hagas con tus manos, ninguna imagen que está arriba del cielo o debajo de la tierra. Mandamiento número 3, como los labios que forman un 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, su nombre. El decir, no, yo soy hijo de Dios y cuando la gente me ve soy un desastre. Tomar su nombre en vano. No habla solo de pronunciarlo. Puede ser, no sé, mudo y hacer un desastre de tu vida. Entonces que Dios no te va a juzgar. El nombre tiene que ver con nuestro acto y con la deshonra a Dios. Mandamiento número 4, así como esta silla en la que estoy sentado que tiene 4 patas, ¿sí? Es el mandamiento del día de reposo. Guardarás el día de reposo. No guardar el sábado, Dios Saturno, sino guardarás el Shabbat, desde viernes en el atardecer, en la noche, hasta el sábado en la noche. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. No, es que mi papá, es que esto, es que lo otro. Y bueno, si no te estás sometiendo a Dios, es que tú no sabes quién es mi papá. Sí, pero yo sé quién es Dios. No se trata de tu papá, se trata de que Dios lo dijo. Mandamiento número 6, no matarás. No matarás. Y recuerda lo que dijo el Mesías. Aquel que difama con su boca es equivalente a matar. Ahora lo conocemos. Mi esposa es médica de terapia intensiva coronaria y más de una vez tuvo a un padre infartado porque el hijo le gritó y le dio un infarto. Ustedes tendrán escuchado más de una noticia de alguien que tuvo un derrame cerebral por un disgusto que tuvo. No matarás aún con tu boca, ¿sí? No adulterarás. Y el Mesías dijo en el mandamiento número 7, si tú miras a otra mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste. Mandamiento número 8, no robarás. Y eso tiene que ver no solamente con cosas físicas, no robes el tiempo también. No trates de robar el tiempo de las personas. Mandamiento número 9, ¿sí? La lengua. No levantes falsos testimonios. Es que no estoy seguro. No lo digas. Mi esposa tiene un principio que me gusta mucho, que es la lealtad a la ausencia. La lealtad a la ausencia es no digo nada si la persona no está presente. La lealtad a la ausencia de las personas. Yo me acuerdo de un momento tuvo un lío mi esposa tremendo porque le hicieron un comentario de alguien a quien ella llamaba mucho y le dijo, ¿en serio? Mira, no me viste haberlo dicho a mí porque yo le voy a contar a ella. Tú, si dices estas cosas, ¿por qué no se las dices a ella? Ella es mi amiga y yo se lo voy a contar. Se arma un lío, pero a veces no pesamos nuestras palabras. Lealtad a la ausencia. No digo nada que no voy a decir si la persona no está presente. Mandamiento número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a su, a su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Conténtate con lo que tienes. ¿Por qué la gente codicia? Porque no se contenta con lo que tiene. Tenemos que ser agradecidos con lo que nosotros ya tenemos. Eso es someterse a Dios.
repásalos uno por uno y analízalos, porque a veces, más de una vez, estamos faltos en ellos. Verso 12, Apocalipsis 9, el primer ay pasó, ¿sí? Tremendo ay, un juicio a Sardis, Sardis que se gloría de decir que saca fuera demonios, y resulta que ahora los demonios van a hacer fiesta, justamente porque no completó sus obras. Le dice, completa tus obras. No sirve solamente, iglesia, con que dejaste de adorar ídolos y ya no te consideras como ellos. También repasa mis siguientes mandamientos y fíjate si no estás haciéndolo bien, porque si no vendré a ti como ladrón en la noche. Y así llegó desde el abismo. Apocalipsis 9, verso 2, el primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, ahí está el sexto mensajero hablando a una persona o a un pueblo. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Vamos a ver el juicio de la Odisea ahora, de la iglesia que dice que es rica pero es pobre, que es tibia, que la va a vomitar de su boca, que dice me he enriquecido. Y el Señor le dice, pobre, desvalida, desnuda, compra de mí oro fino. Y entendimos que ese oro fino era la ley del Señor. Ya lo estudiamos eso, pero es muy interesante. 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y esto es tremendo. Si nosotros aquí empezamos a ver el juicio de la Odisea, y lo entendemos también, como siempre invito, a no quedarse con una sola interpretación, sino poder tener una visión bastante dinámica. Si esto es algo que está por pasar, es increíble, porque justamente lo que está junto al gran río Éufrates han sido los enemigos de Dios de siempre. Babilonia, Mesopotamia, todo lo que está en esa región que actualmente es Irak, por ejemplo. Y dice que fueron desatados y que iban, imagínate esto, iban a matar a la tercera parte de los hombres. O sea, pensemos juntos. Si estos ángeles, o sea, estos cuatro ángeles que estaban preparados, que dice cuatro ángeles, van a matar a la tercera parte de la población. Y piensen algo, nosotros somos ¿cuántos? ¿7.000 millones de personas? ¿6.000, 7.000 más o menos? ¿En todo el mundo? Sí. 6.000, 7.000 millones de personas. Un tercio sería como 2.000 millones, 2.000 punto, no sé, 200 millones de personas, más o menos. Pero es increíble, porque yo les traje esto que a mí me impactó mucho y les traje las poblaciones mundiales. Por ejemplo, solo China e India, que son las más grandes, entre las dos, si te das cuenta, tendrían 2.5 mil millones de personas. Imagínate que se aparezca toda la India o China, pero si ustedes no la alcanzan a divisar porque está muy lejos, piensen esto. ¿Qué les parecería si viene este juicio y desaparece Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, México, Japón, Etiopía, Filipinas y Egipto? Todos ellos sumados, créanme, me di el trabajo de sumarlos, hacen 2.000 millones de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Sería increíble, porque esto que dice aquí dice que va a raer a toda esta población. Este último juicio, esta sexta trompeta para la Odisea, para la iglesia que dice, yo estoy bien, mira, a mí me va económicamente bien, yo estoy muy tranquilo. Y qué interesante que la gran mayoría de todos estos países son países que económicamente no les va mal. Entonces sería interesante. Ahora, yo lo puedo pensar como una globalidad, lo podría pensar. ¿Qué sería mejor? Pensarlo para mí. Pensarlo para mí. ¿Será que yo soy como la iglesia de la Odisea? Wow. ¿Será que yo ya conozco la palabra de Dios, pero estoy tan cómodo en la congregación donde estoy? Soy un líder, soy un evangelista, un pastor, me pagan plata, entonces yo no puedo, prefiero ser tibio, saber un poquito de raíces hebreas, pero un poquito de todo, y ahí lo mezclo. El Señor dice, arrepiéntete, compra oro fino, deja ese sistema. Y de hecho le hace una gran promesa, dice, si tú abandonas, tú te vas a sentar conmigo a mi diestra. Una gran promesa que le hace a la Odisea, a la iglesia de los últimos tiempos, con grandes shows, con grandes cosas. Pero si no, por ti va a venir un terrible juicio. Justamente este juicio dice que va a raer de la tierra. Verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes, de estos cuatro, ¿sí? Que ya estábamos viendo que van a raer la tierra, van a ser de 200 millones. Yo oí su número. Y esto es muy interesante porque ahí les puse una C, que es una referencia, de que esto no lo está sacando solamente así, o sea,
continuamente Yeshua, Jesús, que es el que está diciéndole a Juan que anote todo esto, toma la misma palabra de su padre en cumplimiento. Miren lo que encontré en el Salmo 68 y verso 17, léanlo conmigo. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, y el Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, es todo un viaje que el Señor tiene del Sinaí al santuario de Él, que bueno, que está en el lugar que Él escogió para sus pies, que es Jerusalén. Y es muy interesante, tú podrías entender esto de millares o de miles, se podría interpretar como algo literal o algo no tan literal. No quiere decir que sean justamente 200 millones, porque en hebreo, si tú quieres escribir esta palabra, no se puede escribir. ¿Está bien? No se puede escribir 200 millones. Podría ser un hebraísmo, como, no sé, como cuando alguien, la mamá le dice, por ejemplo, yo esto me pasó en Argentina, veo mucho y dice, pero ya te dije como 50.000 veces lo mismo. Y no, ya 50.000 veces, mi mamá creo que alguna vez me dijo, te dije 1000 veces, Lincoln Mendoza, lo que hicieras. Y no me dijo 1000 veces, me habrá dicho 1, 2, 3 veces. Pero digo, es como un hebraísmo, una forma, de un tipo de decir eso, y podría tomarse esto, porque de hecho en hebreo no se puede dar esa cantidad. Pero lo que sí me llamó la atención fue que justamente estaba investigando, había escuchado un comentario en su momento, hace mucho tiempo, de alguien que decía que ese poder de miles de millones lo tenía China, ¿no? Y yo me fui a leer y buscar, no estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que China va a ser el castigo. Lo que digo es que es muy interesante que China tiene, por ejemplo, tanta cantidad de estos, ¿no? De soldados, ¿no? 2.183.000, ¿no? Entonces, ¿no le parecen que es como llamativo que te hasta el número? Entonces, no estoy diciendo, y cuidado, porque capaz que alguien nos sigue de China o alguien de ascendencia china, yo no estoy diciendo que sea eso. Lo que estoy diciendo es que es muy llamativo que aún los ejércitos puedan levantarse en contra y pelear. Y de eso vemos, por ejemplo, una de las primeras referencias puede ser, no sé, la guerra de Gog y Magog, cuando las naciones se van a levantar contra su ungido. Y Dios puede usar aún estas naciones para ser vasos de deshonra y para pulir a su pueblo, a su nación. Verso 17, Apocalipsis 9. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces traten de pensar un poco, ¿qué pasaría si ustedes hoy ven, no sé, ven algo que salga de su comprensión? Muchos dicen, por ejemplo, lo de los extraterrestres, y le llaman platillos voladores. ¿Por qué? Porque tienen forma de platillo. Entonces, en el tiempo de Juan, ¿qué podría Juan graficar con una estructura, ¿sí? Como, imagínate, como caballo con coraza, como con una estructura por fuera, como un metal de zafiro, azufre, y que de la cabeza de ese caballo, como cabeza de un león, sale fuego, humo y azufre? ¿Qué está graficando Juan? Obviamente, él no sabe que existen los tanques de guerra, pero más o menos, Juan está diciendo más o menos en lo que él entiende, porque en ese momento no existía un tanque, no existía la palabra tanque. Entonces, Juan más o menos está graficando aparentemente algo, y dice en el verso 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, a lo que recién hablamos, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Entonces, muchos hablan de esto, del fuego es juicio, el humo tiene que ver con el enojo de Dios, y el azufre con el sufrimiento. Dice que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, crean, no vayan a creer, pero me puse a investigar mucho sobre esto, sobre carros de batalla que tuvieran estas características, y me asusté porque miren lo que encontré, se los traigo. Les presento al león de Babilonia, T-72. Yo encontré hasta el nombre. Tenía el león de Babilonia. ¿Y Babilonia qué es? Es Irak. Y justamente decían que de Irak, de esto del río Éufrates, saldría este león con cabeza de león, con coraza. Y justamente estos tanques de guerra tienen ese nombre. León de Babilonia, y es de Irak. Es muy llamativo. Se les traje la parte de Wikipedia porque no quiero, ya por interno después me escriben cualquier cosa. Entonces quiero traer específicamente dónde estaba. Ahí está el T-72 León de Babilonia, de ensamble iraquí. Y ahí se los coloqué.
Entonces, para que no les quede duda, que es llamativo, no estoy diciendo que sea, ay, tú estás diciendo que los iraquíes son, no, estoy diciendo que es llamativo que cumplan ciertas de las características que tal, podríamos notar una referencia a la guerra de Gog y Magog, podría ser. Apocalipsis 9, verso 20, y dice, y estamos terminando. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, me imagino todas las plagas que venimos viendo, son algunas, ¿no? Vemos viniendo plagas como langostas, que dijimos que podían ser como microbacterias. Gracias. Que podrían ser de esa manera. Vimos estos tanques de guerra, o sea, vimos un montón de cosas. Dice que aún otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. No está hablando de gente sellada. Los sellados ya están guardados. Dice estos hombres que no se arrepienten. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces es increíble, y esto yo les hablaba a ustedes acerca del Yom Teruah y el Yom Kippur, 10 días de último permiso que da Dios para que te arrepientas. Esto dice, pues está bien, si 10 días me da Dios y yo ya veo prodigios y maravillas, me debería arrepentir. Y no, porque acá Apocalipsis capítulo 9, verso 20, dice que la gente ni viendo estas langostas, ni los tanques de guerra, ni estos leones, ni los ángeles, nada, hay gente que ya no se arrepienten. Que así como hay una simiente de Dios, también hay una simiente del enemigo, porque acá dice que ni aún así se arrepintieron de todo esto. Y mira lo que dice el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, y ni de sus hurtos. Y tú dirás, pero ¿en serio la gente no se arrepiente? Y no sé, mira lo que hoy en día pasa. Hoy en día hay tanta enfermedad, gente muriendo en las calles literal por tantas infecciones, tantos desastres, y hay gente que no se arrepiente, gente que quiere seguir en sus homicidios, ¿sí? Gente que quiere seguir, por ejemplo, en sus hechicerías, fornicación y hurtos. Lo que es interesante es que la palabra hechicería acá es la palabra farmakeia, que tiene que ver no solo con fármacos ni medicación, sino específicamente con drogadicción. Tú dirías, pero en este tiempo, con todo esto, la gente no debería rectificar y quiere seguir metido en las drogas, en las sustancias psicoactivas, en vez de decir, wow, la gente está muriendo. Y sí, pasa esto. Ni aún así la gente se arrepiente de su fornicación, sus hechicerías y sus hurtos. Y esto es algo impactante. Y muchos dirían, ay, esta gente, ¿cómo no se va a arrepentir viendo todo lo que está pasando? Ay, yo por eso. Sí, sí, puede ser que tengas razón en tu comentario, decir, qué bárbaro, ¿cómo no se arrepienten? Pero nuevamente, la idea de Apocalipsis o de este libro es traer esperanza, pero también que nosotros reflexionemos. Y lo que hemos querido hacer con estas 6 primeras trompetas, que ya la séptima, la vamos a estudiar más adelante en el capítulo 11, cuando dice que es la trompeta de exaltación para Filadelfia, que es la iglesia fiel, remanente fiel. La idea es ver que estos juicios pueden ser que vayan a ocurrir, pero también pueden ser juicios silenciosos en mi vida. Si yo encajo con una de las características que tiene la iglesia de las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque a veces somos muy prontos para decir, oh, qué bárbaro, que la gente mirando lo que pasó y lo que ha de pasar, no se arrepienten. Pero acompáñame un poco a terminar este capítulo con lo que dice Hebreos capítulo 4, cuando el escritor de Hebreo empieza a decirlo, mucho ojo porque Dios sacó un pueblo de Egipto, Dios les abrió el mar rojo, les dio de comer maná del cielo, agua de la peña, mucho ojo, porque muchos de ellos, todos los mayores de 20 años, no entraron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Mucho ojo. Y nos va a empezar a explicar eso y nos dice, si a ellos les dijo eso y hizo un tremendo pacto, o sea, cuidado, cuidado porque Dios es fiel y es justo y no podemos andar jugando. Y por eso el escritor en el capítulo 4 dice, temamos. O sea, si el escritor de Hebreo te dice, ten temor, y amigo, yo te diría, tengamos temor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, hermano, con todo el amor del mundo te digo, por lo que hemos visto en la Biblia, salir de Egipto no es llegar a la tierra prometida. Salir del sistema religioso donde pudimos haber estado no significa entrar. Pregúntale a Coré y a los que con ellos se rebelaron. O pregúntale a los otros 10 espías que no dieron un resultado favorable de haber visto la tierra prometida. Salir de Egipto te garantiza entrar a la tierra prometida. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué quiere decir? Que si ellos no entraron, hablando hebreo, estando en Sinaí, viendo las maravillas, comiendo maná del cielo, y a ellos se les anunció la buena nueva, el evangelio, la buena noticia, no les aprovechó por no ir acompañada de fe, de fidelidad, ¿cuánto más a nosotros, hermano? O sea, si a ellos, por no obedecer la buena nueva, ¿y qué buena nueva le dieron en Sinaí? Los mandamientos. Los mismos mandamientos que nos dieron a nosotros. Para el escritor de Hebreo, la buena nueva o el evangelio de nuestra salvación son los mandamientos de Dios. ¿Es también que Cristo murió y resucitó? Sí, eso lo dice 1 Corintios 15. Pero también son los mandamientos. Jesús lo dijo, el que me ama, obedece los mandamientos de mi Padre. Entonces, que no nos pase como el pueblo hebreo, que salió de Egipto, que vio prodigios, pero que murió en el desierto, porque se les fue anunciada la misma buena nueva que a nosotros, y ellos no obedecieron. Verso 3. Por los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Y esto a mí me da cierto temor, santo. Dice que las obras suyas ya estaban acabadas, y aún así no entraron. Estudiamos en una parte de Apocalipsis también cuando dice que el Señor le dijo a las iglesias, cuida que no borre tu nombre del libro de la vida. Muchos dicen, no, es que tu nombre ya está escrito, yo creo que Dios hará como Él quiera. Y prefiero vivir con el temor de que Él borre mi nombre y de que eso me motive a estar guardando su palabra que a creerme que ya lo tengo ganado. Verso siguiente, 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, Dios cambió de opinión con ellos y le dijo, no entran ahora. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿vimos lo que le pasó a la gente en Apocalipsis? ¿Vimos lo que le pasó a muchos en el tiempo de la salida de Egipto, de viviendo en el desierto? Ambos por causa de desobediencia, por causa de no tomar la promesa de Dios, de sellar nuestros corazones a través de la muerte del Cordero Santo. ¿Qué haría esa muerte? ¿Pagaría nuestros pecados? ¿Para qué? ¿Para que yo siga pecando? Dijo Pablo. No, claro que no, para que yo no peque más. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la palabra de Dios. Y ya los repasamos juntos. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar, no entremos. Temamos, busquemos a Dios. Estos 6 sellos, estos 6 trompetazos, estas 6 palabras de Dios. Sí, puede ser que vengan en algún momento, pero ¿qué tal si las hacemos carnes en nosotros también? Y decir, ¿qué tal si es un juicio silencioso que está ocurriendo en nuestras vidas? Si yo pertenezco, mis características dan a cada una de las iglesias del Apocalipsis. Amén. Señor, quiero darte gracias por exhortarnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor es lo más maravilloso que podemos tener. Pero tener temor de ti también lo es, Señor. Temor a perderte, temor a que lo que yo haga te desagrade, Señor. Temor a lastimar tu corazón a causa de mi incredulidad y mi desobediencia. Te pido, Señor, que crees en mí, oh Dios, un nuevo y limpio corazón, uno que te obedezca, uno que te ame de verdad. Amén. Amén y amén. Hemos terminado Apocalipsis capítulo 9 en las palabras del apóstol Juan. Nos vemos la próxima semana para estudiar el desenlace final de este tiempo que nos deja exhortándonos en amor. Nos vemos para ver el capítulo 10 la próxima semana. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat Shalom a mi querida familia.